Hola, soy el doctor Ernesto Rojo. Un gusto estar nuevamente con cada uno de ustedes. Vamos a hablar sobre infección de vías urinarias en pediatría. La infección de vías urinarias, como su nombre lo dice, es una infección. Eso quiere decir que hay un microorganismo que está colonizando o ingresando a la vía urinaria. Las vías urinarias, desde abajo para arriba, están formadas por la uretra, que es el conducto que va desde los genitales externos, el pene en el varón o la vagina en la mujer, hasta la vejiga. La vejiga es el reservorio, la bolsita donde se acumula la orina. Hay dos conductos que van desde la vejiga hacia los riñones que se llaman uréteres, y obviamente en la parte superior se encuentran los riñones. Cualquier parte de esta vía urinaria, sea inferior o superior, que esté colonizada por microorganismos, ya se considera una infección del tracto urinario en cualquiera de sus segmentos, ya que la orina es estéril. Esto quiere decir que la orina es limpia. La orina generalmente no debe tener microorganismos. Los signos y síntomas, principalmente lo que más llama la atención a los padres es la fiebre. Fiebres altas superiores a 38 grados centígrados. Se acompañan o se pueden acompañar de vómitos. Estos vómitos producen deshidratación en los niños. Cuando un niño presenta alza térmica, vómitos y deshidratación, nosotros sospechamos de infección del tracto urinario. Esto no es norma o no es ley, ya que muchos de los niños, principalmente los menores de 3 años de edad, pueden que no tengan síntomas, puede que no haya fiebre, puede que no haya náuseas ni vómitos, por lo tanto tampoco están deshidratados. Pero en los niños más pequeñitos, menores de 3 meses de edad, pueden estar somnolientos, irritables, aparentan un estado cansado, no quieren comer adecuadamente. Entonces nosotros sospechamos de infección del tracto urinario. Ese es el diagnóstico clínico. Y obviamente los padres también nos mencionan cuando hay manifestaciones en la orina. Doctor, la orina está más concentrada, ha cambiado de color, puede estar más amarilla, el olor es diferente. Entonces son sospechas. Aparte del cuadro clínico de fiebre, náuseas o vómitos, los padres también nos dicen las características de la orina y aparte las molestias en la parte baja del abdomen, generalmente por encima del pubis y por debajo del ombligo. Y cuando se le revisa al niño, al palpar el abdomen, generalmente molesta en la parte de abajo y en la espaldita, en la parte posterior. Al hacer puño-percusión a nivel de las fosas renales, cuando ya hay una pielonefritis, puede ocurrir dolor. Si es que nosotros nos vamos desde la parte inferior, cuando hay una cistitis, que simplemente es la inflamación de la vejiga, el niño puede o no puede tener fiebre. Pero la cistitis, lo que generalmente se conoce, las mujercitas dicen estoy inflamada. La cistitis produce molestias, síntomas de inflamación, ya que las bacterias están colonizando en ese momento a nivel de la vejiga. Hay que tratarlas, obviamente, porque si es que estas ascienden hacia los riñones, se convierten en pielonefritis, una infección del riñón. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a diagnosticar? Aparte de lo que mencionamos, la clínica, nosotros tenemos una alta sospecha. Lo que principalmente se pide es un examen de orina. En el examen de orina tenemos que fijarnos en dos cosas: leucocituria, o sea, la presencia de leucocitos en la orina, y bacteriuria, la presencia de bacterias en la orina. Si hay leucocituria o leucocitos con bacteriuria o bacterias en la orina, alta probabilidad o confirmado el examen de orina para una infección de vías urinarias. No necesariamente tiene que existir nitritos positivos, pero si tenemos leucocitos, bacterias y nitritos, es al 100% confirmada la infección de vías urinarias, ya que los nitritos es el producto de desdoblación de ciertas sustancias que producen las bacterias a nivel de las vías urinarias, y estamos hablando de una infección aún más agresiva. ¿Por qué digo que los nitritos no son al 100% confirmatorios? Ya que el paciente pudo haber consumido ese día o días anteriores productos con nitratos, y los nitratos se van a desdoblar en nitritos y me puede dar un falso positivo. Que si yo tengo leucocitos, bacterias en la orina, tengo una alta sospecha. Más aún hay leucocitos, bacterias y nitritos, confirmado el diagnóstico por medio del examen de orina. Pero si el paciente en el examen de orina no me reporta leucocitos, no me reporta bacterias, pero solo tiene nitritos, yo en realidad dudo del diagnóstico. Como les digo, el paciente pudo haber consumido ciertos alimentos que contengan nitratos como compuesto principal. Y dentro de las bacterias que me van a reportar,
siempre estas tienen que ser gram negativas. Por eso siempre en el examen microscópico de orina no debe faltar solicitar la coloración o tinción de gram, ya que las bacterias gram positivas pueden ser simplemente contaminación de las manos, del área perineal, del pene o de la vagina. Entonces siempre leucocitos, bacterias gram negativas y si es que existen o no nitritos. El tratamiento, una vez que nosotros hemos diagnosticado, generalmente en las guías actuales, en un estudio realizado aquí en marzo del 2020, nos recomienda amoxicilina más ácido clavulánico como primera opción o ampicilina sulbactam, ¿sí? Segunda opción, cefalosporinas de segunda o de tercera generación. Si es que existe resistencia o existe alergias a este tipo de medicamentos, lo que se sugiere utilizar es fosfomicina en el caso de la vía oral o utilizar aminoglucósidos en el caso de la vía parenteral. La utilización de nitrofurantoína, que es lo que frecuentemente se usa, no es tan recomendable cuando existe una primera infección del tracto urinario y si es que esta es febril, ya que si hay fiebre, quiere decir que hay un compuesto inflamatorio a nivel sistémico y la nitrofurantoína tiene pobre absorción a nivel tisular, por lo tanto a nivel plasmático sus concentraciones van a ser mínimas. Entonces, no se recomienda la nitrofurantoína cuando existe infección del tracto urinario febril. Se puede utilizar cuando hay una cistitis, ya que esta es un antiséptico urinario. Y nosotros utilizamos también, obviamente, los antibióticos parenterales, como los aminoglucósidos, obviamente a las dosis recomendadas para cada uno de estos, pero lo que sí se sugiere es utilizarlos una vez al día. ¿Cuándo ingresar y cuándo manejar ambulatoriamente un paciente? Si es que el paciente no está deshidratado, si es que el paciente no vomita, tolera la vía oral, ¿sí? Está activo, tiene un malestar leve, lo que se sugiere es manejarlo ambulatoriamente en el domicilio, con amoxicilina clavulánico, ampicilina sulbactam vía oral o una cefalosporina de segunda o de tercera generación vía oral. ¿Sí? No se sugiere utilizar trimethoprim sulfametoxazol o el cotrimoxazol, ya que existe mucha resistencia al respecto. Si es que el paciente es ingresado, ya que existen criterios de ingreso, no a todos los pacientes se los ingresa. Primer criterio de ingreso, si es que existe 3 días de tratamiento antibiótico y persiste la fiebre, tengo que ingresar al paciente. Náuseas que llegan al vómito y el paciente no tolera la vía oral, no puedo manejarlo ambulatoriamente ya que todo me va a vomitar. Y si es que el paciente está deshidratado, eso dentro de los criterios clínicos, digamos así, de leves a moderados. Pero si el paciente tiene un aspecto tóxico o un aspecto séptico, obviamente tiene que ser ingresado para ser manejado hospitalariamente. Estudios de imagen. Lo que generalmente se solicita en los niños con infección de vías urinarias es una ecografía de vías urinarias y renal. Nosotros solicitamos, y según las últimas actualizaciones, la ecografía renal se debe pedir 2 a 4 semanas después de la infección urinaria febril, ya que como es un sistema inflamatorio, obviamente el riñón también va a estar inflamado, la pared vesical va a estar inflamada, por lo tanto el riñón va a estar edematizado, va a estar hinchado y la relación córtico-medular puede estar disminuida. Entonces vamos a sospechar de que algún problema está ocurriendo ahí, mas no es así. Primero, entonces, tratar al paciente, sea oral o parenteralmente, o sea, en la casa o en el hospital, y 2 a 4 semanas después solicitar un estudio de imagen ecográfico, ya que ahí el riñón va a estar en realidad como tiene que estar o tiene que ser, sin edema, con una buena relación entre la corteza y la médula, no va a haber ninguna dilatación a nivel ureteral o de los uréteres tampoco. Entonces, esa es la mejor técnica. A no ser, también hay un criterio para realizarlo inmediatamente. Si es que el paciente presenta aumento o elevación de la creatinina, si es que el paciente presenta óligo o anuria, es un criterio para solicitar un examen de ingreso a medida que una ecografía el momento que el paciente ingresa al hospital, más aún si el paciente tiene un aspecto séptico o tóxico. Es otro de los criterios para solicitar un estudio de imagen ecográfica. Y más adelante solicitar estudios con una gammagrafía. Eso, si es que la infección de vías urinarias es a repetición, se solicita una gammagrafía
una uretrocistoscopía, tomografía computarizada con contraste, etc. Son estudios más avanzados que solamente se solicitan cuando los niños presentan infecciones urinarias a repetición, resistentes a múltiples antibióticos y existe la sospecha ya de cicatrización renal. En ese caso nos sirve ya la gammagrafía, pero esto es un manejo ya de una subespecialidad por parte de urología. Y algo importante, ¿cuándo realizar cultivo de orina? Si es que en la muestra del examen general de orina nos reporta leucocitos, bacterias y más aún nitritos, es uno de los criterios para iniciar inmediatamente o realizar inmediatamente un examen de cultivo de la orina para ver qué bacterias posee y son sensibles a qué medicamento. Eso es todo. Muchas gracias. A los tiempos de compartir un video nuevamente con ustedes.